Buenos días para toda la comunidad magaseña. Hoy desde el Centro de Bienestar del Anciano nos encontramos de nuevo con el maestro Jairo Franco, compartiendo historias, hablando sobre nuestro territorio, todo aquello que ha sucedido alrededor del parque municipal, y gracias al Centro de Bienestar del Anciano que nos facilita este espacio, el canal comunitario que transmite en vivo, a la Secretaría de Educación y Cultura que se vincula a este proceso, y por supuesto al maestro Jairo Franco por acompañarnos todos los jueves en esta transmisión en vivo. Maestro, bienvenido, feliz día y vamos a darle continuidad a este proceso tan bonito. Buenos días a todos los televidentes de nuestro canal comunitario y a todas las personas que nos ven en cualquier parte del mundo. Antes de iniciar con nuestro programa, seguirnos con la historia de nuestro pueblo de mediados del siglo pasado, queremos felicitar y agradecer al padre Renan, a todos los sacerdotes de nuestra parroquia, al canal comunitario por esas transmisiones tan bonitas que hizo de la Semana Santa, a todos los personajes que participaron en esa celebración de la Semana Santa que es tan bonita y que es tan tradicional en nuestro pueblo y que es muy conocida en toda Colombia y hasta comparada con las Semanas Santas que se hacen en Popayán. También agradecemos a la emisora La Voz de Amagá por las transmisiones tan bonitas que hizo de los sermones y todos los eventos litúrgicos. Y bueno, entrando ya en materia, hace 8 días en nuestro programa del conversatorio estamos hablando del atrio de la iglesia y hablamos de la casa de la señorita Martina que queda en el segundo piso del femenino. La señorita Martina era una persona de mucha edad que era la que se encargaba de preparar a los niños para la primera comunión. Vivía con Elenita, una señora también de mucha edad, era como su dama de compañía, y esas preparaciones para la primera comunión después fue delegada en otras personas, entre ellas la señorita Genoveva Calle, era una de las personas que colaboraba mucho en la preparación de los niños para la primera comunión. Después ya fue para las internas de la normal, que nuestra normal de Amagá en su comienzo fue la normal superior de señoritas, era totalmente pues, para damas nomás, y había un internado. Y entonces los sábados a las 3 de la tarde, que era el catecismo, bajaba a las internas y cada una tenía su grupito de niños para prepararlos para la primera comunión. Si hablamos de la historia de la iglesia, podemos decir de que la historia, en la historia figura nuestra iglesia más bajita, no era tan alta como hoy en día. ¿Por qué razón? Porque en 1962, cuando se presentó un temblor de tierra muy fuerte en Colombia, que inclusive tumbó la iglesia de Sonsón. Ajá. Esa iglesia la tuvieron que, pues quedó tan deteriorada, pues cayó mucha parte y que lo que quedó en pie quedó muy deteriorado, entonces tuvieron que tumbarla del todo. Y hay una historia con esa iglesia porque el arquitecto que le tocó a construir la nueva, la actual, la que tiene Sonsón en este momento, el doctor Eduardo Restrepo, es un arquitecto que fue mi profesor en Bellas Artes, cuando yo estudié en Bellas Artes. Y en ese entonces pues, la iglesia se tuvo que reconstruir lo que es la cúpula de la iglesia, que se cayó una parte, y al reconstruirla pues la hicieron más alta. Ajá. Entonces quedó más alta la iglesia comparada con antes del temblor de tierra. Dentro de la iglesia, en ese entonces teníamos unas verdaderas obras de arte, entre ellas los altares. Los altares eran muy bonitos, una madera tallada muy bonita, de mucho valor y una madera muy fina que al igual que el órgano, el piano que tenía lo que era el coro de la iglesia, que era magistralmente tocado por don Horacio Hernández, le decíamos el ternero, porque tenían problemas en la nariz, entonces por eso se le llamaba así, pero fue una persona que fue el corista por muchos años en nuestro pueblo, que además esta institución, el Centro de Bienestar del Anciano, el asilo, era administrado por él, lo mismo que el Hospital San Fernando, que en ese entonces era regido por unas hermanas unas monjas. Y él era lo que llamamos el síndico quiere decir también administrador. Él era administrador de la iglesia, del asilo y del hospital. Con el paso de los años, pues se perdió
ya llegó un sacerdote y no sé, como que no estaba de acuerdo con lo que era los altares y quitaron pues todas esas obras de arte que había, y lo mismo que el púlpito, al igual que el piano, el órgano se desapareció con un tiempo. Pero todavía se conservan unos santos que son tallados en madera y otras piedras, o sea que se desapareció gran parte de lo que era la parte empotrada en madera, donde se colocaban los santos, ¿cierto? Sí, no es que los santos se hayan perdido, no, es la estructura de madera que había tallada, donde era el hábitat de esos santos, de la Virgen, de San José, de los ángeles, y de muchos santos que eran normalmente colocados, de San Fernando, que también estaba en la parte superior. ¿Sí? Muchos turistas que venían a Magá hablaban de esa estructura tan bonita que tenía nuestra iglesia, porque no todas las iglesias tienen esas obras de arte internamente. En esa época recordamos a dos sacristanes. El primero, en la mediados del siglo pasado, Luis, le decíamos Luisito, y era una persona muy querida por el pueblo, más bien seria, pero era muy caritativo con la gente y muy amable con todo el mundo. Y después fue Suso. Suso lo reemplazó a él, que fue la persona que vivió en el Altico, donde se construyó la primera iglesia de tránsito, una iglesia, una capilla, digamos así, provisional en el Altico, y allá también vivió Suso, el que estamos hablando del sacristán. Hablando de la iglesia también, en esa época, 1963-64, tuvimos allá el lanzamiento de aviones de aeromodelismo. En ese entonces, en el Liceo San Fernando, teníamos un profesor que nos enseñaba aeromodelismo, nos enseñaba a hacer aviones de balso. Y esos aviones de balso, nosotros, los que eran sin motor, nos subíamos a la torre de la iglesia a lanzarlos, y había unos, eran lo que llamamos los planeadores, porque no, eran sin motor. Entonces, a medida que se lanzaban, cuando había buen tiempo, iba tomando altura, y luego se iban desplazando hacia ciertos lugares. Llegaron a avanzar hasta la ferrería. Debemos tener aviones que llegaron hasta la ferrería. Entonces, y siguiendo con el aeromodelismo, teníamos un profesor que nos daba las clases y nosotros hacíamos diferentes modelos. Él estudiaba aeromodelismo y por lo general siempre me pedía el favor que le hiciera los diseños que tenía que mandar, porque estudiaba por correspondencia y yo le hacía los diseños de aeromodelismo. Bueno, eso es parte de la historia en el parque en cuanto a esto se refiere, y hay algo que el pueblo no puede olvidar, y en la historia quedará por eternidad el nombre de muchos sacerdotes que tuvimos en nuestro pueblo que dejaron historia. ¿Por qué dejaron historia? Porque estas personas no solamente vinieron a ejercer como pastores de la iglesia en nuestro pueblo, sino que también hicieron gestión para muchas de las obras que tenemos hoy en día en pie. Entre ellas,
Tenemos, vamos a nombrar algunos de los sacerdotes. José Vicente Garzón, fundador del primer colegio de varones en 1852. El padre José María Giraldo, fundador del hospital, fue el que construyó la casa consistorial, lo que es la alcaldía, todo ese edificio. Él hizo la gestión para conseguir los recursos en 1896. Él levantó puentes e hizo el camino hacia la ferrería. Fundador de Angelópolis, que Angelópolis era corregimiento de Amagá. Y en el mismo año, 1896, se fundó el municipio de Angelópolis. El padre Alejandro Zuluaga edificó la Casa Cural Vieja a comienzos del siglo XX en la calle Uribe Uribe, número 5050. Ramón Antonio Vélez Franco construyó el actual templo parroquial San Fernando Rey. Francisco Martín Henao dotó y ornamentó el templo con imágenes, mandó construir los altares y es el autor de la letra del himno de Amagá. Agustín Gómez, fundador de la Sociedad de Mutuo Auxilio, levantó el monumento a Cristo Rey. Fundó el primer colegio femenino en 1928 y el colegio de señoritas dirigido por las reverendas hermanas de la Presentación en 1932. O sea que las instituciones educativas, el Liceo San Fernando y la Normal han tenido etapas en que se abre o se funda y funcionó unos años, se fue cerrado y después abierto nuevamente. No solamente pasó con la Normal, sino también con el Liceo San Fernando. El padre Julio Noreña fundó el Colegio de Varones de San Fernando en 1947, el año que yo nací, hace 75 años. Construyó la Casa Campesina y la actual Casa Cural en 1948, la Casa Cural. En las fotos que vamos a ver en el programa, hay una de ellas donde tenemos la Casa Cural de un solo piso y está sin balcón y está con el techo de teja de barro. Ahí se puede ver en las fotos que estamos viendo en este programa. Y tenemos también que el padre Abraham Valencia, fundador del Colegio Parroquial de Varones San Fernando Rey en 1959. Ya en 1959 fue la última vez que se reabrió, la reapertura del liceo y ha seguido funcionando año tras año, nunca se ha vuelto a cerrar. Y el Colegio Parroquial de las Señoritas, El Rosario, en 1955. ¿Dónde quedaba ese colegio, Jairo? Ese colegio de las Señoritas del Rosario quedaba aquí enseguida donde era la farmacia del doctor Vargas, donde estaba la plaza de mercado. Ahí estaba, era un segundo piso. Sí. Y en el primer piso tenía un patio un poquito más grande que este, donde tenía una cancha de baloncesto. Los primeros partidos de baloncesto que vimos en Magal, lo vimos ahí en esa cancha. Y recuerdo a Nazaret Montoya, Álvaro Correa, Fernando Correa, entre otros los que jugaban baloncesto en ese entonces, porque ese fue el deporte que más me gustó a mí en la vida. Ajá. El padre José Antonio Carvajal reconstruyó la fachada del templo y fundó el Hogar Juvenil Campesino. Y ese Hogar Juvenil Campesino lo fundó cuando se inició, fue aquí donde era la Casa Campesina, aquí en esta misma acera, antes de llegar, enseguida de la panadería la italiana, sí. Ahí era la Casa Campesina, y ahí empezó a funcionar el Hogar Juvenil Campesino. Después ya lo pasaron a donde está hoy en día, que ya en esos terrenos construyeron el Hogar Juvenil Campesino, que es un ejemplo, que es de una estructura muy bonita, de unas construcciones muy bonitas, unas locaciones muy bonitas, donde entre otras cosas tuvimos allá hace 5 años un pesebre muy bonito, claro, que tuvimos ahí con movimiento electromecánico. El padre Acesio Hoyos es muy recordado porque fue el que fundó este Centro de Bienestar del Anciano, con otras personas que le colaboraron. El padre Hugo Velázquez, fundador de la Sociedad San Vicente de Paúl, que es administrado muy gentilmente por la señorita Alfanao. El padre Edgar Madrid Castaño, fundador de la emisora La Voz La Esperanza, hoy en día La Voz de Amagá. Ahí vemos entre otros sacerdotes que han hecho mucha labor y han dejado historia a nuestro pueblo, por tantas estructuras, tantas locaciones y tantas instituciones que fueron prácticamente diseñadas por ellos. En ese entonces, 1955, 1958, cuando yo hice la primera comunión, la hice con mi hermano el mayor, y en ese entonces se comulgaba, era en ayunas. La comunión
usted no podía ir a cualquier hora, o usted podía ir a comulgar a cualquier hora si había misa, llamémoslo así, pero siempre y cuando estuviera en ayunas. Por eso es que la gente que iba a comulgar, por lo general, iba siempre a misa por la mañana, que era a misa a 6 de la mañana y misa a las 6 de la tarde. Ajá. Entonces, nosotros comulgábamos y antes de comulgar no se podía tomar ni agua. Ya hoy en día usted puede almorzar e irse a comulgar, irse para misa y comulgar. ¿Y por qué don Jairo se debería ir en ayunas? ¿Cuál era? Era como una norma que tenía la iglesia. Sí. Al igual que cuando el Ave María, a las 6 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde, no sé si todavía lo harán acá en nuestro pueblo, porque pues, modestia, les digo, yo no vivo acá, pero me baso por lo que me cuenta la gente de cómo es hoy en día en nuestro pueblo, el funcionamiento de todas estas cosas. Pero en esa época, a las 6 de la mañana, a las 12 del día y 6 de la tarde, repicaban las campanas para el Ave María. Entonces, había también esa tradición, esa era la cultura que teníamos de la iglesia, llamémoslo así. Si usted iba caminando por el parque y iba de sombrero y en ese momento sonaban las campanas de las 12 del día o de las 6 de la mañana o 6 de la tarde, usted paraba en ese punto, se quitaba el sombrero y rezaba a la María. Hasta que cuando terminaban de sonar las campanas y usted terminaba de rezar a la María, se colocaba el sombrero y se iba caminando. ¿Sí? Lo mismo en las casas, que escuchaban las campanas, entonces rezaban en la Ave María. Era una costumbre que se tenía siempre en nuestro pueblo. Bueno, y a propósito, don Jairo, pues vemos que la iglesia y los sacerdotes han incidido mucho en este territorio para su desarrollo, tanto cultural pues como en las tradiciones que se han fomentado. Vimos que esta Semana Santa que pasó, pues una cultura religiosa, ¿cierto? Muy grande y que todavía se conserva y que este epicentro de lo que ha sido la iglesia ha fomentado, ¿cierto? Ha fomentado todos estos valores, todas esas tradiciones y creencias y que hasta hoy se sostienen. ¿Cómo era en esa época las Semanas Santas, don Jairo Franco? Porque es un evento cultural que se ha desarrollado siempre en el marco del parque principal. Cuéntanos un poquito sobre eso, don Jairo. En las fotografías que estamos viendo en el programa, que hay que agradecer a una persona que ya falleció hace muchos años, Hernán Torres, fotografías que él tenía y que se conservan. Ahí hay fotografías de la Semana Santa donde podemos apreciar no solamente la cantidad de gente que asistía a las ceremonias, sino también que se veía en cuanto a las costumbres. En esa época se usaba mucho el vestuario de color blanco. En las fotos que ustedes ven, ahí observamos digamos, procesiones, también vemos los altares y vemos que la mayoría de las personas está utilizando prendas de color blanco. Lo mismo que se pueden ver en las fotografías, jóvenes, hasta de 14, 15, 16, 18 años, con pantalón cortico y muchos de ellos a pie limpio, que era también en la moda, mucha gente salía a pie limpio en ese entonces. Éramos muy poquitos los habitantes, por supuesto, en 1955. Y también allí en ese entonces nosotros en las Semanas Santas observábamos mucho turista. En el pueblo llegaba mucho turismo y todos los negocios pues era como el agosto, llamémoslo así para, como se dice, se hacía el agosto en los negocios, porque hasta en las tiendas se acumulaba mucha gente que no cabía en lo femenino, en las heladerías, en el kiosco de ese entonces, en lo que los cafés y las tiendas también eran muy habitados por turistas que iban a comprar su gaseosa allá, que en ese entonces recordamos que era la Colcana, el Vinol, el Tamarindo, la Carta Roja, la gaseosa de esa época. Y la gente iba a esos lugares a comprar la gaseosa porque no había espacio en muchos de estos otros espacios, de estos lugares públicos para tomarse la gaseosa o comprar la aguardiente con la cerveza, que también mucha gente venía a tomar licor, ¿cierto? Claro, y claro. Como venían a encontrarse con los familiares y un reencuentro de muchas personas que hace años que no se veían, entonces era una oportunidad para tomar el licor. Festejar, que en esa época también vale anotar de que el licor lo vendían en el estanco, pero con una guía, era una libreta.
que usted no, en esa época no le vendían a usted una botella de aguardiente o media botella de aguardiente en cualquier parte, no, era solamente en un lugar establecido que era el estanco, aquí cerca al asilo de ancianos. En esta esquina acá, donde hasta hace poco funcionó una carnicería, La Bonita, ahí era el estanco de don Vicente Vega, era el que administraba el estanco, y ahí en el estanco era donde también tenían oficina las personas que venían del departamento, venían a controlar la producción del tabaco, porque Amagá producía mucho tabaco. Todo ese espacio, de esa manga de Cristo Rey, todo eso, que hace unos años para acá vienen construyendo ahí unas urbanizaciones, todo eso eran tabacales. Y muchos espacios, muchas partes que hoy en día están construidos por urbanizaciones y que eran parte de muchas veredas y corregimientos que hoy en día ya están poblados, eran tabacales. Entonces venían semanalmente, 2 o 3 días, a pesar el tabaco en las diferentes partes donde se cultivaba y para cobrar el impuesto, porque había que pagar un impuesto por el tabaco. Claro. Entonces allí en el estanco era donde ellos tenían su oficina. Allí se compraba con la libreta de guía y se anotaba. Todas las tiendas, todos los negocios que vendían licor, ahí tenían su libreta, ellos llevaban la libreta al estanco, le despachaban y ahí era apuntaban en la libreta cuánto consumían. Y a propósito de eso, después de cada Semana Santa, yo recuerdo mucho al padre Valencia en la década del 50 y en la década de principios de la 60, al padre Carvajal, que ellos, como veían que mucha gente venía a beber, ellos decían, aquí la gente no viene a rezar, viene a beber, la mayoría. Iban al estanco y averiguaban, el lunes de Pascua, averiguaban en la Semana Santa cuánto licor vendieron. Y entonces él decía el púlpito en la misa, decía, vea, aquí la gente no vino a beber, aquí no vinieron a rezar, vinieron a beber. Tantas y tantas cajas de aguardiente se vendieron durante la Semana Santa. Bueno, ese era algo de ese entonces. Y no podemos olvidar a 2 personajes que los tenemos acá pintados, de esa época, personajes típicos, a Forro y a Majija, que en ese entonces, siempre que venían personas de Medellín, no solamente en Semana Santa, sino en cualquier época, sobre todo Julio, que tenía una virtud y un defecto entre tantos defectos que todos tenemos, virtudes y defectos. Majija era una persona que no se bañaba, pero tenía muy buena memoria. Majija llegaba una persona, y que, por lo general siempre cuando las personas llegan a los pueblos van al kiosco. Desafortunadamente aquí se perdió y dejaron perder el kiosco. Entonces la gente que llegaba al kiosco se tomaba su café con leche, su gaseosita, su cervecita, y ahí mismo Majija era el que primero llegaba a saludarlo y le decía, ¿cómo está su papá? ¿Cómo está? Y le decía el nombre de la persona, tenía muy buena memoria. Hoy tenemos un personaje parecido que es Manzanita. Sí. Ese también es uno de los personajes que se mantiene por ahí en el parque y que habla con todo el turista y que llega y que pregunta y que guía. Ahí está. Sí, entonces en ese entonces lo que era Julio hacía eso. Siempre iba donde la persona, pero era para que la persona le diera una monedita. Y el compañero de ese entonces, personaje típico, era Forro, que era muy querido por el pueblo, no sabía hablar, apenas medio modulaba. Le gustaba mucho el licor. Todos los domingos, los cantineros, las personas que tomaban licor, que tomaban cerveza, y muchas veces dejaban en la botella media de cerveza o un poquito de cerveza. Entonces los cantineros le guardaban todos esos sobrados y el lunes por la mañana Forro iba a cada una de las cantinas, barría o hacía mandados o barría o trapeaba ahí, hacía algún oficio. Y le pagaban con esos sobrados. Entonces le ponían ahí una caja de cerveza con todos los sobrados y él llenaba hasta 10, 12, 15 botellas de los sobrados. Y se tomaba y se emborrachaba todos los lunes. Ese era un personaje de nuestro pueblo. De la historia tenemos mucho para contar porque enseguida de la iglesia teníamos, en las fotos vemos lo que era la casa cural de un solo piso, como decíamos. Enseguida la iglesia estuvo en el primer piso el despacho parroquial. Ahí, saliendo de la iglesia a mano izquierda, lo que primero encontramos ahí era el despacho parroquial, que después ahí fue la caja agraria.
Y enseguida era la entrada para el segundo piso de la Casa Cural, luego era la oficina de la Electrificadora Antioquia. En ese entonces la energía no se pagaba por contador, porque no existían contadores de energía. La energía se pagaba era por la cantidad de bombillos. Yo recuerdo que mi papá en 1955, 1956, cuando construyó su primer casita propia, a media cuadra, aquí de esta esquina hacia arriba, de la esquina de Gilberto Rosco hacia arriba, por esa acera, a media cuadra enseguida de Chava, la verdería de Chava, ahí mi papá compró el lotecito. Y yo recuerdo de 8 o 9 años que le ayudábamos a mi papá a echar las cañabradas para el techo, porque en ese entonces los techos no eran con tablilla, sino que y tela fieltro, ¿no? Tela fieltro no existía en ese entonces, ajá, sino que era techo de caña brava y teja de barro. No había, entre la teja y la caña brava no había ningún elemento ahí. Ningún impermeabilizante. Nada. Hoy, eso es nuevo, eso es de mediados del 70 para acá. Y entonces, cuando mi papá compró el lotecito y construyó la casita, cuando le fue a poner la energía, le preguntaron allá en la electrificadora que quedaba ahí debajo de la Casa Cural, ahí enseguida la entrada a la Casa Cural y quedaba la oficina de la Electrificadora Antioquia, le preguntaron a mi papá que cuántos bombillos iba a poner. Entonces, mi papá dijo 3 bombillos, entonces le dieron la tarifa. ¿Y era como 28 centavos mensuales. 28 centavos mensuales por los 3 bombillos y un tomacorriente. Este tomacorriente era para qué? Este tomacorriente no era sino para un solo artículo eléctrico, porque la energía era muy deficiente. Y ese artículo eléctrico era el radio. Eran radios, eran unos cajones de madera grandes, con unos tubos largos. ¿Ves como hoy en día que son con condensadores y con resistencias? No, eran unos cajones grandes con tubos. Y la energía era muy deficiente, que venía de la planta, de aquí cerquita del cementerio, la planta de energía, la Policarpa Salabarrieta, que se fundó o empezó a funcionar en 1917. Hace 105 años empezó a funcionar la Policarpa Salabarrieta y fue inicialmente manejada por Bernardo Gómez. Bernardo Gómez fue un personaje de nuestro pueblo que, aparte de manejar la planta, la generadora de energía, era mecánico, muy mecánico de carros, inclusive tuvo un carro que lo trabajaba acá como un chivero. Muy interesante, sí. Don Jairo, todas estas historias, mejor dicho, cada 8 días se pone más interesante esta conversación. Lastimosamente el tiempo ya se nos agota, pero vamos a invitar a la gente para este fin de semana a la Fiesta del Libro y la Cultura que también se viene y que dejamos en este tema de la planta electrificadora, de su historia, de todo lo que ha aportado también para el desarrollo de este territorio. Don Jairo, invitemos a la gente. Sí, los invitamos para mañana. Para sábado y domingo en el parque. Vamos a tener una carpa especial donde vamos a tener una serie de obras de arte, vamos a tener allí participación de muchas personas de nuestro pueblo. Estamos convocando a todas las personas nacidas en nuestro pueblo y que sean mayores de 70 años, así no vivan en Amagá, que vivan en cualquier lugar de Colombia, que puedan asistir este sábado y domingo de las 3 a las 5 de la tarde. Vamos a tener hay una tertulia, lo mismo que el domingo. Vamos a tener 2 tertulias, sábado de 3 a 5 de la tarde y el domingo de 10 a 12 del día. Esas tertulias para que intercambiemos y hablemos de toda esa historia, recuperemos toda esa información que tenemos y conocimientos de nuestro pueblo. Yo sé muchas cositas de Amagá, lo que estoy compartiendo con ustedes, pero yo sé que hay muchas personas que saben más, claro, y que nos pueden compartir. Entonces, para que entre todos vamos formando y recopilando esa historia de las raíces de nuestro pueblo. Agradecemos a la administración municipal, que fue gestora también y participó en la Semana Santa, a Eduardo Betancourt y a todas las personas que le colaboraron en los tribunales, a todas las personas que de una u otra forma, al igual que la impecable transmisión de nuestro canal comunitario, una felicitación muy grande a todos los técnicos del canal comunitario, no solamente por la Semana Santa, sino por transmitir este programa de cada 8 días del conversatorio. Los invitamos de 8 días, les agradecemos mucho por permitirnos entrar a sus hogares y los agradecimientos muy especial al Centro de Bienestar del Anciano, a Juan Pablo, que nos colabora cada 8 días con nuestro espacio para la cultura de nuestro pueblo. Muchas gracias, don Jairo. Recuerden, viernes, sábado y domingo, Fiesta del Libro, la Cultura, aquí en el municipio de Amagá.
El día de mañana empezaremos desde las 2 de la tarde hasta las 6. El sábado y el domingo estaremos desde las 11 hasta las 9 de la noche con una serie de actividades y temáticas para toda la población amagaseña. Hay una última cosita, la invitación para a partir de este lunes a las 10 de la mañana, todos los lunes, de 10 a 10 y media, en nuestra emisora La Voz de Amagá, allí estaremos también hablando de esta historia de nuestro pueblo. Listo. Todos los lunes de 10 de la mañana a 10 y media. Bueno, muchas gracias.